Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y te recuerdo que si quieres suscribirte a este podcast basta con que entres en la página vendedor.pro y aprietes, si tienes un iPhone o un iPad, que aprietes donde está la manzanita, directamente se te abrirá la aplicación Podcasts en tu iPhone o en tu iPad y te podrás suscribir para que se descarguen todos tus episodios directamente. Y si tienes un Android o un Windows Mobile o cualquier otro sistema operativo, lo que tienes que hacer es pulsar el icono de las RSS, que es como esa antenita con las ondas que salen de ella, y pulsando ese icono se te abrirá un enlace, que es el enlace al feed RSS, que poniéndolo en cualquier programa gestor de podcasting o cualquier gestor de RSS, de noticias o lo que sea, te suscribiré y podrás descargarte directamente cada episodio sin necesidad de que yo lo lance o sin necesidad de tener que acudir a la página de vendedor.pro o a cualquiera de mis redes sociales. Además, ya que estás en la página vendedor.pro, lo que puedes hacer es también pulsar donde pone autor y ahí llegarás a mi página donde hay contenido extra, donde hay artículos, donde hay, por ejemplo, está la plantilla de las 3 estrellas Michelin y donde poco a poco voy a ir colocando mucha más información que va a ser de interés para todos los vendedores y toda la gente que os interesa vender algo o conseguir que os compren algo o mejorar vuestra marca personal. Hoy vamos a hablar un poco de psicología y un poco de negociación. Al fin y al cabo, la negociación va muy unida a la psicología y a mí es una cosa que me apasiona, el tema de la psicología de ventas. El título del programa de hoy es conseguir el sí es más fácil que decir no. Este título podría resumirse también en más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿de acuerdo? Y este programa se me ocurrió cuando estaba leyendo una noticia hace un par de semanas sobre la Super Bowl. Imagino que todos sabéis lo que es la Super Bowl y sabéis que en el intermedio de la Super Bowl se hacen una serie de actuaciones musicales de variedades en las cuales pues la gente muy, muy, muy famosa pues canta canciones y todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que sabiendo su capacidad de movilización y siendo ahora mismo el evento más visto en el mundo año tras año, pues la gente que se dedica a organizar la Super Bowl, que normalmente contrataba artistas para hacer este espectáculo en el medio tiempo, ¿de acuerdo? Que además estaba patrocinado por Pepsi y que luego además se veía un montón de veces y es una de las cosas más vistas en YouTube y todo esto. Pues esta gente de la Super Bowl empezó a pensar al contrario y dijo, oye, mira, si resulta que tenemos 400 millones de espectadores que van a ver a la persona que nosotros pongamos ahí en el intermedio haciendo un espectáculo, haciendo una actuación, pues no sería descabellado pensar que eso para la persona que va a actuar en el intermedio es una herramienta de promoción espectacular y que la gente, como cualquier otro anuncio, debería pagar por estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cogieron y se dedicaron a mandar correos electrónicos o misivas, no sé cómo lo harían, ¿de acuerdo? Pero contactaron con un montón de artistas muy famosos y les propusieron que hicieran una oferta para actuar en la Super Bowl. Y algo así como decir, oye, mira, dime cuánto estarías dispuesto a pagar por actuar en el medio tiempo de la Super Bowl. Obviamente la mayoría de los grandes artistas se negaron. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hizo esta gente de la Super Bowl? Pues lo que les ofreció, dijo, bueno, vale, ¿no estás dispuesto a pagar? Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a reconocerte que eres tan buen artista que no te voy a obligar a pagar. Pero tampoco te voy a pagar por venir. Es decir, si quieres, ven. Y si no quieres, no vengas. Ahora, que sepas que si no vienes, muy probablemente no vuelva a contar contigo para la Super Bowl. Claro. Hubo gente que aceptó. Y actuó gratis. Esto, a priori, se puede ver desde dos perspectivas. Una, pensando, oye, qué cabrones estos, que aprovecharon que tenían una posición de fuerza para apretar a los artistas, para forzarlos a que no les cobraran. Y otros que pensarían,
como por ejemplo es mi caso, de, oye, qué tíos más listos, han aprovechado todos los recursos que tenían a su favor para lograr el máximo beneficio. Como digo, las dos posiciones serían buenas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto viene a relación o a colación con un artículo que salió hace unos meses en Psychological Science, en la que con el tema de la negociación se hacía un estudio en el cual cuando la alternativa es un callejón sin salida o que se rompa la negociación o lo que sea, cualquier otra solución nos parece menos mala. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hicieron esto? Pues hicieron un experimento, hicieron varios experimentos. Uno de ellos, que fue uno de los que más me llamó la atención, con más de 550 personas, en lo que se les decía, por así decirlo, el negociador gancho se ponía a negociar con estos sujetos del experimento. Y entonces el negociador gancho, unas veces les decía cuál era su punto de ruptura, es decir, oye, mira, pues no puedo... Por ejemplo, decían, le escogían y le decían, vale, pues tú vendes, yo qué sé, una carta, o vendes un papel y este papel lo vendes por $10. Y entonces, había veces que el negociador le llegaba y le decía, no, mira, yo lo máximo que tengo, el máximo dinero que tengo para gastarme es $9. Había otras veces que llegaba y decía, pues el máximo que tengo es $11. Y entonces el otro le decía, pues mira, entre $11, pues mira, te ofrezco 10. Oye, que lo máximo que tengo para gastarme son $15. Y entonces el otro le decía, bueno, pues te lo podría vender por 13. ¿De acuerdo? Y se ponían un poco a negociar. ¿Qué es lo que pasa? Que una de las cosas que, por así decirlo, cuando las negociaciones se iban complicando, se les iban dando parámetros de negociación y conforme las negociaciones se iban complicando, una vez que se marcaba el punto de ruptura, porque lo que se hacía era, obviamente, empezar a negociar, oye, pues ¿cuánto me ofrece, cuánto este papel vale, yo qué sé, $10? Y el otro decía, uy, $10 es muy caro, como mucho podría pagar 8. Y el otro decía, 8 no, tienen que ser 9,50 como mínimo. Y el otro decía, uy, 9,50 ni pensarlo, 8,50. Y el otro, ay, pues 9,50 no, como mucho te lo podría dejar en 9. Si el negociador gancho decía, no, mi límite son 8,50 y no me puedo gastar más de 8,50, el otro negociador solía dar su brazo a torcer, es decir, solía aceptar. ¿Qué es lo que pasa? Que vieron que daba lo mismo cuando se soltara ese límite de ruptura, por así decirlo, ese punto de ruptura. Lo que sí era cierto es que cuando se daba ese punto de ruptura, la otra persona automáticamente era más tendente a aceptar incluso soluciones a la baja. Es decir, incluso aunque le hubieran dicho, no, mira, este papel que vale $9, tú lo tienes que vender por 10 como mínimo. Y había veces que no solo aceptaban menos de 10, es decir, que es como si se lo estuvieran quitando de su propia comisión, sino que había veces que acertaban ofertas de menos de 9, que era el valor del papel, es decir, estaban hasta perdiendo dinero. ¿Qué es lo que pasa? Como digo, este estudio se realizó con muchísimas personas, en muchísimas situaciones, con muchísimos parámetros por en medio. ¿Y qué podemos sacar de este estudio? Lo primero es que, como todos los estudios psicológicos, hay que cogerlo con pinzas y habrá que pensar dentro de un tiempo y analizar si se sigue manteniendo, si no se sigue manteniendo, si es reproducible o no. Pero en principio y a priori no tenemos por qué desconfiar de este estudio. Lo que sí podríamos discernir de este estudio, por así decirlo, es cuáles son las pautas que deberíamos de seguir nosotros para conseguir sacar el máximo beneficio en una negociación. ¿De acuerdo? La primera cosa que deberíamos hacer es marcar muy claramente cuáles son nuestros límites de negociación, es decir, cuál es el máximo y el mínimo que estaríamos dispuestos a pagar. Pero una vez que lo hayamos definido, intentar esconder esos límites lo más posible. Es decir, que la otra parte no supiera cuáles son nuestros límites, porque ese va a ser nuestro punto de ruptura. Ese va a ser, por así decirlo, el enfoque que vamos a darle para conseguir siempre un trato mucho mejor de lo que seríamos capaces de conseguir en otra situación. Como digo, lo primero, definir nuestros límites, tanto
el límite máximo como el límite mínimo. Otra cosa es limitar, o sea, por así decirlo, definir nuestra mejor alternativa posible. Es decir, ¿y qué pasa si no consigo el acuerdo? ¿De acuerdo? Esto, si habéis estudiado o habéis trabajado en base al método Harvard de negociación, es básicamente el MAPAN que se habla en el método Harvard. Si tenéis más interés, decídmelo a través del formulario de contacto de vendedor.pro. Me mandáis, oye Carlos, me gustaría saber más sobre el método MAPAN de negociación, y yo explico qué es el método Harvard de negociación y qué es el MAPAN, ¿de acuerdo? Como digo, una vez que hemos definido nuestro límite mínimo, máximo y el MAPAN, lo que tenemos que hacer es intentar o empezar a negociar regateando o intentando conseguir que la otra que el trato sea beneficioso para nosotros. ¿De acuerdo? Y cuando notemos que el trato que el trato, la negociación, por así decirlo, se ha estancado, lo siguiente que tendríamos que hacer, pues por ejemplo, imaginemos que estábamos negociando y la negociación hemos empezado ofreciendo $10 y la negociación está ahora mismo en $9,20 o en 9 euros con 20 céntimos. Y notamos que la negociación está estancada. Vale, pues lo siguiente sería hacer una oferta de ruptura que fuera aproximadamente entre un 10 y un 15% inferior a ese límite. Es decir, si hemos empezado a negociar, por ejemplo, en $10 y ahora mismo el punto, por así decirlo, en el que la negociación se estanca es $9,20, por ejemplo, decir, pues mira, no, lo siento, pero es que no puedo gastarme más de $8,75. Y callarte y dejar que sea la otra persona la que responda. En la mayoría de los casos va a aceptar, siempre y cuando tenga una posibilidad de aceptar, la va a aceptar, porque lo contrario sería perder, y sería no solo perder dinero, ese dinero que ya tiene ganado y negociado, sino además sería que todo el tiempo que ha invertido en esa negociación no sirve para nada, lo cual también estaría quitándole valor a ese tiempo que ha invertido, ¿de acuerdo? Una cosa que puedes hacer es, si no puedes o si no puede forzar esa bajada de precio, por cualquier motivo, intenta pedirle contraprestaciones por ese valor. Por ejemplo, yo qué sé, oye, pues mira, en 9,20, y tú le dices, no, mira, es que lo máximo que me puedo gastar es $8,75. Y te dice, no, es que el precio mínimo son 9,20. Y tú le dices, vale, pues regálame, por ejemplo, el transporte, o regálame los portes, o regálame, o financiamelo a 6 meses, o déjame pagártelo en 30 días sin intereses. ¿De acuerdo? Es decir, conseguir una contraprestación más o menos por ese valor. En la mayoría de los casos, la otra parte va a aceptar, porque es más fácil para él decir sí y saber que lo tiene, que no decir no y saber que lo pierde todo. ¿De acuerdo? Nada más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestras reseñas en iTunes. Os recuerdo que podéis seguir dejando vuestras dudas, consultas y sugerencias en el formulario de contacto que hay en la página vendedor.pro, y hasta mañana.